Buenas noches, este 21 de junio les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa que se transmite todos los jueves por las noches por las diferentes plataformas digitales de Prensa Libre. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña Yosahandi Alcalá, con quien vamos a hablar sobre cómo hablarles a nuestros hijos de sexualidad o cómo hablarles de educación sexual. Yosahandi, gracias por estar acá nuevamente en El Consultorio y bienvenida. Gracias, Cristian, con un tema que todo papá creo que se hace la pregunta, pero poco investiga. Y para eso estamos acá, para que ustedes nos dejen todas las consultas que tengan que ver con este tema. Les recordamos, hoy estamos hablando de cuál es la forma adecuada para hablar con nuestros hijos de sexualidad. Y usted se preguntará a qué edad, cómo hacerlo y qué temas debo abordar, pues esto vamos a hablar específicamente en este momento y también vamos a responder cualquier otra consulta que usted nos deje en este momento relacionada con el tema. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en la transmisión totalmente en directo en nuestra página de Facebook. También lo pueden hacer por Twitter utilizando el hashtag El Consultorio PL, y también estamos haciendo esta transmisión en YouTube donde usted puede dejar cualquier consulta relacionada con el tema, cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Yosahandi, en lo que llegan esas consultas, yo creo que hay que hablar de las preguntas que son clásicas e infaltables. Por ejemplo, todos los padres de familia se preguntan a qué edad es adecuado que yo hable de sexo con mis hijos. ¿Qué les podría decir usted? Ok, la edad no es que sea una, es decir, muchos papás esperan hasta que ya viene la pubertad y que lo necesario en sexualidad es hablar de los cambios. O ya que es adolescente y va a tener su primera novia, su primer novio, hasta ahí hablarles. Y realmente ahí les digo, ya vamos tarde en algunos temas de sexualidad. Hablar de sexualidad lo hablamos prácticamente desde que el bebé nace. Y si nos vamos atrás también desde que tenemos las expectativas del género. Si es niña, ya le pusimos que va a ser bailarina, que va a aprender esto. Si es niño, que le va a ir a tal equipo, que va a jugar pelota. Ponemos muchas expectativas que ese tema de género y los estereotipos tiene que ver con sexualidad. Pero después vamos hablando de sexualidad como más directamente cuando hablamos de cómo se llama cada parte del cuerpo. Y eso por eso digo desde que nacen, porque es cuando cambia el pañal. Y que le estamos hablando al bebé, le estamos hablando a la niña y le decimos, ay, te voy a limpiar tus ojitos, te voy a limpiar tus manitas. Le digo todas las partes del cuerpo, le menciono su nombre. Paso a los genitales y me quedo callada. No menciono, no le digo cómo se llaman. O cuando les empezamos a decir, le empezamos a decir sobrenombres. Y entonces estos sobrenombres lo que hace es una mala información y mala educación en sexualidad. Entonces por eso es que desde ese momento tenemos que ir empoderando e informando. Entonces podríamos decir que si los padres de familia van educando a sus hijos en este tipo de temas desde que nacen, se van adelantando a esas etapas del desarrollo en el cual, por ejemplo, si yo les hablo de los cambios físicos de los genitales antes de que entren a la pubertad, a ellos ya no les va a sorprender. Entonces digamos que eso nos va a hacer que nos anticipemos y le demos la información correcta. Exacto, es decir, es adelantarnos. Esa palabra está bien porque es prevenir. Cuando me adelanto en la educación estoy previniéndolos a ellos y empoderándolos, porque por ejemplo también a la hora de hablar de la prevención del abuso sexual, ese es otro tema de sexualidad y donde es no solamente es que no tienes que dejar que nadie te toque. Recordemos que también es el tocar al adulto, entonces, ¿y te toque dónde? Porque no les decimos dónde, no decimos qué puede ser, no decimos cuáles son las palabras que les pueden poner, solo decimos no te dejes que te toquen ahí, o tus partes privadas, pero que es privado. Es decir, con los niños actualmente, gracias a las redes sociales, gracias a la televisión y todos los programas que miran, como papás tenemos que ser mucho más explícitos en la forma en que los educamos y los informamos. Porque si los dejamos solo así, con palabras demasiado abiertas, los niños van como agarrando sus propios conceptos y no son tan claros. Entonces, por eso es hablar desde antes en esos temas de sexualidad. Y digamos, Yosahandi, que si los padres de familia hablan constantemente con sus hijos, van a tener esa apertura del diálogo. Pero ahora viene una pregunta. ¿Los padres de familia necesitan ciertos momentos y ciertos espacios para hablar específicamente con sus hijos de sexualidad? ¿Y cómo hacemos para que ese ambiente no se torne incómodo? Es decir, no vamos a llamar a los hijos, mira, vamos a hablar sobre un tema, y entonces se vuelve muy solemne y hasta el padre o los hijos se quedan con incomodidad. ¿Cómo debería ser ese ambiente para que sea más cotidiano, relajado y que ambos estén bien en sintonía? Es bien complicado porque no nos enseñan.
lo vamos a poner de esa forma, porque la mayoría de los adultos o de los papás de hoy en día, de niños o de adolescentes, tal vez fue una plática de te voy a sentar y tenemos que hablar y te quiero explicar. Fue muy solemne y entonces uno se queda choqueado porque ¿qué le voy a preguntar o qué le voy a decir? Y actualmente lo podemos hacer muy relajado. ¿Cómo lo puedo hacer? Les digo, es usar todo lo que está a nuestro alrededor para poder hablar de sexo. Todos los temas tienen. Todos los temas tenemos en las noticias, un tema sobre, por ejemplo, un abuso sexual, las series o las películas que ellos miran, podemos ver un beso, podemos ver un noviazgo, podemos ver los celos, podemos ver muchos temas y pues, ¿para ti qué es? La música, los videos. Muchas mamás de adolescentes actualmente, sobre todo las mamás más que los papás, están muy preocupados por la música que escuchan sus hijos, que si es muy sexual, por ejemplo, que si tiene que ver, que es entonces que van a practicar, que entonces cómo lo van a ver. Y yo les digo, a ver, pero no es dejemos de escuchar el reggaetón. Lo que sí puedo hacer es hablar con ellos y a ver, mira, ¿qué te parece si analizamos la letra? ¿O tú ya te pusiste a ver de qué se trata la letra? ¿Cuál es tu opinión de esto? El hablar de sexualidad actualmente ya también es preguntarles a ellos qué opinan y contestarles con la verdad. Por eso nos vamos con edades. Si tengo de 7 años, 8 años para abajo, si el primero, segundo, primaria para abajo, las preguntas entran porque sí tienen dudas, pero como ya saben leer, sobre todo se meten a Google, tienen su idea y lo que quieren es corroborar con sus papás. Esta edad es en la que empiezan a crear la confianza con papá y mamá para saber que papá y mamá sí me van a contestar. Porque si es mira, eso te lo contesto después, o eso no se habla, o quién te lo enseñó y los regaño, lo que voy a hacer es que el chico o la chica mejor ya ni pregunte del sexo y cuando venga el tema en la pubertad, en la adolescencia, ya es, sí, ya lo sé, ¿para qué me lo decís? Entonces, ahí es la etapa en la que puedo hablar todos los temas. Si me quiere preguntar, que me pregunte. Y que yo le voy a decir, mira, se trata de esto. Porque ahí es donde creamos ese ambiente donde puede ser relajado hablar de los temas. Si no, hasta la adolescencia. Yosagandhi, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, el momento de las preguntas me surgen dos dudas que pueden ser interesantes. ¿Qué pasa con los hijos que definitivamente no preguntan absolutamente nada y los padres de familia tienen que ir tanteando de qué hablarles? ¿O qué pasa con los hijos que preguntan mucho? Ya se les dio esa apertura y preguntan y puede ser que los padres no tengan esas respuestas. ¿Qué hacer en estos dos extremos? Ok, en el que no pregunta, realmente lo podemos agarrar como que están viendo una película. ¿Tú qué opinas? En tu clase hay noviazgos, hay alguien en tu clase que ya le gusta a alguien más. Si no lo ataco, no le pregunto a ti quién te gustó y verá que ya tienes novia y contame quién te gustó. No, porque se va a retraer más. Sino que preguntemos de los demás a ver qué es lo que nos va diciendo. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos, que es el que pregunta y pregunta, hay algo que sí tenemos que hacer. Si yo como mamá le respondo, le digo las cosas, y hay hermanos, aquí hay dos cosas. Una, si hay diferentes hermanos de edades y el que pregunta es el mayor, es el sentarme, a ver, te lo estoy contestando a ti, tu hermanito, tu hermanita todavía no está en la edad de saberlo, puedo pedirte que no lo compartas con ellos, porque entonces sabe que eso es algo especial que tiene mamá y que tienen con ellos. Y si no, también decirle, y otra cosa, por favor, lo que tú y yo platiquemos, puede que no tengan la información tus amigas o las mamás de tus amigas no les den las respuestas correctas. Entonces, si tú tienes dudas en base a eso, pregúntame. Porque entonces yo sí te voy a responder y quieres saber cómo sí te respondo la verdad. Es más, yo les digo, vayan a libros, mamá y papá tienen que tener libros de papás, de sexualidad, porque entonces así les dicen, mira, aquí los libros nos dice eso, yo no te estoy mintiendo. Entonces van a tener esta confianza de aquí en mi casa me dicen la verdad. Y entonces ya se sienten más empoderados al compartir con sus amigos porque ahí tú no sabes, o en tu casa te dicen la mentira. Y entonces sí se vale como trabajar eso de decir, te lo trabajo y te lo digo a ti. O ¿sabes qué? Si tienes preguntas, tal vez si es una reunión familiar y están los abuelos, los bisabuelos, todo el mundo, solo acércate y pregúntamelo a mí. Porque los niños, dependiendo de las edades, ponen en jaque al adulto. Especialmente cuando hay reuniones familiares, hay alguna embarazada o algo así, y entonces se interesan y hacen cualquier pregunta que de pronto en un bautismo no es el momento ideal para hablarlo. Entonces el padre de familia también tiene que enseñarle al hijo a que busquen esos espacios, pero que no está malo preguntar, sino que también hay que buscar el momento para que ambos estén cómodos. Algo que también es muy válido para los papás ahorita, si no se atreven a responder, porque siempre hay uno de los hijos que pregunta mucho y el otro se queda más callado, y a los papás les da pena tener a alguien que sí les responda. Es decir, un tío, un primo mayor, alguien con quien sepan ellos que pueden llegar y le van a decir la verdad.
Lo que hay que buscar es estos aliados de casa donde siempre le van a trabajar con la verdad y donde no se van a ir por esas mentiras. Entonces, es el decirle, mira, yo sé que hay temas, si tus tíos se ríen por lo que me preguntan o alguien te dice que no se debe preguntar, tú llegas conmigo y yo te voy a decir, conmigo me puedes hacer cualquier pregunta. Lo que pasa es que los lugares no. Recordemos que a ellos les cuesta todavía diferenciar. Por eso pongo antes de los 8 años, 9 que empiezan a hacer eso. Ya después sí entienden cuáles son los eventos o cuáles son los lugares, pero yo ya fui construyendo la confianza. Yosajandy, hablando de este tipo de situaciones que usted nos comentaba, que los padres de familia deben tener un libro que los vaya guiando sobre qué hablarles a sus hijos y la manera, cómo hacerlo, a grandes rasgos, los temas que los padres deben hablar con sus hijos van a depender de la edad, sí, supongo. Sí. A grandes rasgos podríamos dividir las edades y que usted nos explicara qué temas deberíamos hablar con nuestros hijos en cada una de las etapas. Por ejemplo, en los primeros años, ya en la tercera infancia o segunda infancia, en la adolescencia, si lo podríamos dividir para que los padres de familia sepan qué hablar y para evitar, por ejemplo, hablar de situaciones muy complejas a los niños muy chiquitos que no la van a entender o que no están preparados para saber ese tipo de información. La dimensión de la información. A ver, en la parte preescolar, desde chiquitos, desde el nacimiento hasta, vamos a poner, 4 años, que es cuando están en la etapa preescolar, sí es el saber cómo se llama cada parte de su cuerpo, sí es también saber la diferencia entre niños y niñas, para poder respetar los cuerpos de los demás, hablar de lo que es la privacidad, pero la privacidad de todo mi cuerpo, no necesariamente solo el área genital, para la prevención del abuso sexual. Esa es la parte en preescolar. Luego, ya los primeros años de primaria, primero, segundo, tercero, primaria, hablamos del respeto también a la diversidad, volvemos a hablar de higiene, sobre todo, de higiene sexual, porque las niñas, sobre todo, cuando ya van solas al baño, tienen que limpiar bien para evitar una infección. Entonces, vamos a decir, te estás limpiando bien, estás manejándolo, otra vez, tu cuerpo es tuyo, no tienes que tocar el de los demás. Volvemos a recalcar esos temas, porque ya nos entienden muchísimo más cuáles son estos cambios. Podemos empezar a hablar de los cambios que van a tener precisamente en estos primeros años de primaria, porque ya se dan cuenta que las niñas no van a ser igual que mamá, o que el niño no es igual que papá, en el sentido de que algo cambió, no necesariamente la barba o los pechos, sino que todo. Y después decir, sí, llega un momento en que cambia, yo te voy a ir explicando los tiempos. ¿Por qué estos cambios? Ya cuando entramos en la pubertad, hay que hablar antes. Por eso, cuarto, quinto, sexto primaria, a los niños y a las niñas hay que hablarles sobre los cambios que van a tener en su cuerpo. Y a los cambios yo tengo que hablarlo en forma positiva. Un gran problema que estamos teniendo con muchas adolescentes hoy en día es que no disfrutan ser mujeres, por ejemplo. La menstruación es que como pesa, el crecimiento de los pechos como duele, que si los vellos, qué mal porque me tengo que depilar, que si las caderas, las blusas, es decir, todo es un pero. Pero ¿qué sucede? Nos ha escuchado a las adultas, a las mamás, a las tías hablar de que ya me vino, qué horror, no puedo ser, es decir, no disfrutamos. Entonces tenemos que cambiar el discurso que les estamos dando, sobre todo a las niñas. Porque los niños sí disfrutan, los niños esperan el crecer, que les cambie la voz, que les salgan vello, que estén su espalda más ancha. Pero también algo que se les tiene que hablar a los hombres, y créanme que pocos papás lo hacen, y mamás menos, es hablarles sobre el sueño húmedo y sobre las erecciones involuntarias. A las niñas se le habla sobre el crecimiento de sus pechos y se va viendo como el brasier, y sobre la menstruación. Y es algo que se habla y todos lo miran, pero nadie le habla al hombre sobre esta primera eyaculación que va a tener, que los puede tomar por sorpresa y que puede ser incómodo si mamá lo reacciona mal, y sobre las erecciones involuntarias para evitar golpes, para cuidarse y protegerse. Entonces, hablo esto, cuarto, quinto, sexto primaria, y lo vuelvo a recalcar en los primeros años de secundaria, que es cuando se da. Porque entonces ahí hablo de los cuidados del cuerpo otra vez, volvemos a recalcar higiene. Y los temas de sexualidad en prevención otra vez entre la pubertad y adolescencia ya son los temas de noviazgo. Los temas de noviazgo en el sentido de cómo escoger una buena pareja, cómo tener una relación sana, no la violencia, es decir, todo lo que implicaría violencia en pareja también, habría que poner un poquito más de atención. La prevención del embarazo no deseado, de las enfermedades de transmisión sexual, porque ya ellos lo miran, es decir, ellos lo saben y ahí es donde puedo agarrar, sí, cuántos embarazos hay en Guatemala, que lo salen en la prensa, toda esta información ya lo hablaron en clase, que les han dicho, y esos son como los temas para ir hablándolos, de poquito a poco,
Pero igual, si no lo saca, yo les puedo sacar esto, mira, me dijeron esto. Muchos colegios tienen las escuelas para padres y hablan estos temas. Entonces llegar, ay, me contaron, hoy platicamos esto, hoy en Ciencias Naturales sé que viste eso, los papás tienen que estar involucrados en lo que ellos están recibiendo. Entonces yo sé que ya estás viendo el aparato reproductor, cuéntame qué dijeron, ¿tienes dudas? Yo te puedo ayudar. Aquí tengo un libro, podemos informarnos. Pero si los dejo a la libertad, es donde tenemos mucho más riesgo con los chicos. Gracias, Yosahandi, por esa importante aclaración, especialmente porque estoy seguro que sirvió para que los padres de familia sepan de qué temas hablarles en cada edad para que ellos lo comprendan de mejor manera. También agradecemos a todas las personas que están dejando sus comentarios y también están dejando sus dudas en nuestras redes sociales. Los invitamos a que ustedes también hagan lo mismo. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en Facebook, en Twitter y también en YouTube. En este momento tenemos una pregunta que me parece interesante y creo que es una de las más complicadas. ¿Cómo explicarle a un niño el tema de las relaciones sexuales cuando lo pregunta? Me imagino que, digamos que el tema de higiene sexual, lo de los nombres puede ser un poco más fácil que ya explicarles un tema ya de coito o de una relación sexual. ¿Cómo se le explica a un niño esta situación? No nos pone la edad, entonces, es decir, me sonrío, ¿por qué? Porque sí es bien complicado. Los papás es, ¿cómo le explico? Es que no quiero poner esa idea en su mente, o no está bien, pero espérenme, todas las películas, todas las caricaturas van como, se apagan, se juntan los cuerpos y entonces se baja la luz. Es decir, ya tienen una idea de qué es lo que sucede. Vamos a poner otra vez las edades. La parte preescolar, lo que sí puedo hablar es si tu papá y yo, con amor, cuando nos casamos, es decir, aquí puedo meter los valores que están en mi familia. Y entonces estamos muy juntos, sí, cuando somos adultos, es decir, puedo recalcar todo lo que quisiera que mi hijo aprendiera. Nos juntamos nuestros cuerpos y hay una forma en que en un abrazo muy, muy profundo, entonces ahí es donde se forma esta nueva célula. Pero entonces hablo adultos, hablo amor, hablo desnudez. Pero entonces recalco muchas cosas. Ya después puedo enseñarles, a ver, porque por ejemplo es que si es una semillita que puso papá en mamá, ¿cómo es esta semillita? Entonces puedo hacerle los dibujos, le puedo hacer un dibujo de que aquí hay un óvulo, que es un circulito, que esto lo tiene mami, ¿dónde lo tiene mami? Aquí adentro, y le enseño los espermatozoides como si fueran pescaditos y cómo llegan. Ya después se pueden quedar con eso. Ahora, cuando ya viene la parte del coito, es decir, pero ¿y cómo llegan? Porque la pregunta es, ¿y qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Entonces sí podemos decir, ¿te acuerdas que hablamos en un momento del área genital, de esta parte que te tienes que cuidar, de esta área que puede ser privada tuya? Pues mamá y mi papá unen estas dos partes, o las se unen cuando están casados, volvemos a recalcar valores, y entonces estas dos áreas que son muy privadas y son muy íntimas y solo cuando se quiere están juntas, ahí es donde se hace ese depósito de esa otra parte de una célula. No le digo semilla, porque por ejemplo me pasó que estaba hablando con papás de preescolar y yo les decía, no hay que decir estas cosas de semilla. Y me dice la mamá, sí, yo le decía a mi hijo que él era una semillita que su papá puso en mí. Y entonces el niño muy listo le dice, ay, entonces yo voy a hacer un árbol. Porque ya les enseñaron que la semilla creció un árbol. Si yo no les tengo que decir esas cosas, por eso les digo, los niños son muy listos. Yo tengo que decirles, es una célula, ¿cómo es una célula? Muy parecido a una semillita, pero mamá tiene otra parte, son muy chiquititas, tú no las miras. Y entonces cuando unimos nuestros cuerpos, cuando unimos estos genitales, es que se hace intercambio. Y ya se queda ahí. Para mí lo ideal, y les digo así como sexóloga, como educadora, es que tuvieran libros de educación sexual desde el nacimiento. Y así como leyeron el del cuento de Disney, el del tractor, puedan hojear los niños estos libros que son para niños en educación sexual y ellos van viendo las imágenes. Y entonces se van familiarizando y no se escandalizan cuando ya vienen las preguntas, sino que al contrario, ellos ya están educados. Hay muchos libros geniales con dibujos preciosos de cómo es que llega. Y habla y recalca adultos, refuerza todo esto que necesitamos reforzar como papás. Gracias, Yosahandi, por esa respuesta. Yosahandi, hablando de los temas que pueden ser un poco complicados para que un padre de familia lo hable con su hijo, sale el tema de la autosatisfacción o la masturbación. ¿Cómo un padre de familia puede abordar este aspecto con su hijo y explicarle de manera más científica lo que está pasando y sin que el niño o el joven sienta culpa y también el padre no se siente incómodo diciéndolo? ¿Cómo lo abordamos?
Bueno, no sé cuál es más complicado a veces, les digo yo, porque realmente también el sueño húmedo, todos estos van de la mano. Y por eso insisto, al hombre se le habla menos. A la mujer se le habla después de la menstruación como que se tiene que cuidar, que ya se cuide que no la toquen. Es decir, con la mujer tenemos más cosas, pero nunca se habla de la autosatisfacción, nunca lo mencionan. Y a veces vemos que se encierran en el baño, que está el papel ahí manchado, o que pasan más tiempo encerrados, o escuchamos los sonidos, y las mamás solo están tocando la puerta y como que presionando, y ellos lo hacen más escondidas. ¿Qué es lo que puede hacer? Sí me puedo sentar y decirle, ok, yo sé que estás en un momento en que estás descubriendo tu cuerpo. Yo sé que estás en un momento en que tu cuerpo tiene sensaciones diferentes que antes no sentías. Ahora, si lo haces de forma compulsiva o lo haces todo el tiempo, también te puede causar un problema más adelante. Y la otra, también es cuando le damos el permiso al adolescente de hacer algo, lo deja de hacer. Entonces le puedes decir, ¿sabes qué? Solamente te voy a pedir que te cuides. ¿Y cómo te vas a cuidar? La higiene en tus manos. ¿Qué hacen? Tocaron al perro y después están teniendo una masturbación. Entonces les digo, hey, cuida la higiene de tus manos, revisa que no te lastimes, porque si te lastimas te voy a llevar al doctor. O si realmente después te puede dar un tipo de problema. Entonces, solamente hazlo en privado, mira que tus hermanos no se den cuenta, cuida la higiene también de lo que sale de tu eyaculación, que no nos demos cuenta. Y cuando ya le di el permiso y sabe que lo estamos haciendo, el adolescente deja de hacerlo, porque ya no es algo como divertido, excitante por ser a escondidas. Entonces ya es como, bueno, en mi casa está tranquilo, me dijeron que no está mal, que es parte de mi cuerpo, solo que me cuide. Sencillamente lo dejan de hacer. Hay varios comentarios en las redes sociales hablando acerca de que muchas caricaturas y series infantiles ya están hablando más abiertamente sobre la sexualidad. Sí. Una consulta que nos están dejando, cómo hablarle a nuestros hijos de la diversidad sexual, tomando en cuenta que hay caricaturas que ahora ya abordan de una manera más abierta el tema de la diversidad sexual. ¿Cómo le hablamos de diversidad sexual a un niño o a un adolescente? Ese tema le cuesta más al adulto que al niño y al adolescente. ¿Por qué? Porque ya están creciendo con este tema, en el sentido de que hay más personajes, hay caricaturas, hay personas que tienen esta libertad de estar en pareja, que tienen las bodas. Entonces para ellos ya es un tema extra, es un tema del día, no es algo tan nuevo como es para nosotros los adultos. Podemos decirle, sí, hay personas que les gusta una persona alta, hay unas personas que les gusta una persona chaparra, hay quienes les gusta esto. Es decir, esto es diversidad. Diversidad no necesariamente es la preferencia, diversidad entra en todo. Entonces hay personas que les gusta o se sienten más cómodas con los que son de su mismo sexo. Cada quien lo puede respetar, y cada familia va a tocar lo distinto. Solo algo que yo sí recalco cada vez que me hacen la pregunta es hablemos del respeto y la tolerancia. Porque decir, ok, son ellos, puede ser que a ti no te guste, lo único que podemos pedir es que respetes a las personas, porque así te van a respetar a ti. Y dejarlo de esa forma. Si no me parece, y si me parece decir, igual hay personas distintas, porque a veces los niños ya están preguntando, ¿y será que a mí me pueden gustar las niñas? Ya pregunta una niña. Entonces uno dice, pues si te gustan ya vas a saberlo y me gustaría que me lo contaras. Porque lo miran en las caricaturas, porque hablan en los temas. Entonces ya ellos les dicen, ¿y será que me van a gustar los niños o las niñas? Tú lo vas a ir descubriendo, podemos decirles, va a llegar un momento en que tú vas a decidir qué es lo que te gusta más y entonces en base a eso me gustaría que me contaras en su momento qué es lo que te gusta. Puedo abrirlo desde chiquitos porque ya me pasó con una familiar 7 años y ya lo preguntó, decir, ¿y si me gustan las niñas? ¿Qué pasa? Decir, pues no está mal, solamente no lo dices y es así. Si es el hablar de respeto y tolerancia, yo creo que es mucho mejor porque hablamos otra vez de valores y no nos quedamos solamente en el decir está bien, está mal. Gracias, Yosahandi. Otro de los comentarios que nos están dejando a través de las redes sociales es que dicen algunas personas que, por ejemplo, si nosotros empezamos a anticiparnos a los temas, vamos a despertar curiosidad. Fue un tema del que usted habló al principio. Pero, Yosahandi, ¿por qué tenemos que perder ese miedo? Porque realmente no es que estamos despertando esa curiosidad, sino que probablemente si se despierta la curiosidad, están los amigos, está el internet. Entonces, ¿por qué los padres de familia deben perder ese miedo a voy a despertar la curiosidad en mis hijos? Todos los estudios en educación sexual desde hace 20, 30 años, que se habla más como la formalidad de la educación sexual, nos habla que si hablamos antes de todos los temas, prevenimos embarazos no deseados, que empiecen su vida sexual antes y también son más responsables. Y una educación sexual me enseña eso. Hoy, por ejemplo, yo les mencioné varios valores que voy recalcando en la educación sexual y eso es lo que me va a ayudar a hacerlo.
porque no solamente le puedo poner los valores de casa, sino que también le podemos poner como lo que esperamos de ellos o lo que deseamos, y eso lo voy recalcando. No despierta el morbo. ¿Qué es el morbo? El morbo es esta curiosidad, sí como dañina, porque me dijeron que no, entonces ahí voy a escondidas, o me dijeron que chicha y no se toca, entonces me voy a tocar, me dijeron que eso no lo tengo que ver, perdón, pero lo voy a ver. Y sobre todo ahorita con las tablets, con el internet que tienen a la mano, ahí está, y como dice, si realmente es, mis amigos en el bus del colegio me lo van a decir, las compañeritas en el recreo van a enseñar en su celular, en su tablet, qué fue lo que encontraron o que sus papás estaban haciendo. En un colegio, por ejemplo, que llegué, me dicen, tengo una niña de primero primaria que me vino a mí como directora diciéndome, mire, usted me puede decir qué es esto, y lo que tenía era un condón. ¿Y dónde lo encontró? Papás separados y lo tenía el papá. Y las niñas son curiosos, miran esto y dicen, esto no lo conozco, ¿esto qué es? Voy a ir a preguntar a la maestra sabe. Entonces, si yo no hablo, si yo no confronto los temas, los chicos van a buscar dónde y van a tener mala información. Y entonces ahí sí podemos hablar del morbo y de los riesgos que van a tener. Entonces es a donde yo necesito hablar de primero para tener mis valores y también tener la información correcta. Específicamente cuando hablamos del tema de que se puedan relacionar o preguntar con otros compañeros o amigos, de acá me surge una situación. Por ejemplo, hay muchas personas que aunque tengan esa comunicación fluida en casa o este tipo de educación sexual, de todos modos van a compartir con compañeros que de pronto van a quererle enseñar algo diferente a lo que ella sabe. Y se acerca el niño con el padre de familia a contarle. ¿Cuál sería, qué perjudicial sería el error que el padre le diga, aléjate de esas amistades o aléjate por tal y tal cosa? Porque eso no es así. Porque probablemente el hijo no solo ya no le vaya a consultar nuevamente al papá por miedo a que lo regañe o que provoque ese distanciamiento. ¿Cuál sería la recomendación si mi hijo tiene ciertas amistades que están influyendo de esa manera en él, en venderle o darle información equivocada? Puedo decirle, a ver, ok, yo sé que fue tu amigo y tú crees que tu amigo sí sabe, porque tiene hermanos mayores, o porque él llevó un libro, o porque dijo, lo vio en una página y entonces ahí es donde está. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar donde yo donde yo obtuve esta información. Y entonces vamos a enseñarle los libros, o le voy a enseñar una página web educativa. Y entonces ahí es donde le digo, yo quiero que tengas confianza y que yo no te voy a mentir en este tema como no te he mentido en otros. Entonces aquí está la fuente donde yo sí lo estoy sacando. Entonces me gustaría que si viene tu amigo, podemos ir juntos a los libros y buscamos la información. ¿Te parece? Para que no veas que soy yo la que miente o no. Y cuando tú llegues con tu amigo después a decirle, yo lo leí, ya va a ser distinto, porque no le vas a decir, mi papá me lo dijo. Entonces lo empodero. Cualquier persona con información está empoderada. Y entonces por eso no es, o sea, ¿y a quién le van a creer? Pues le creo a mi amigo, a mi papá no le creo. ¿Por qué? Porque una vez me mintió o una vez no cumplió. Y entonces es a donde me tengo que ir a los libros. Yo por eso insisto que en serio tengan algún libro. Ya viene la feria del libro y yo les digo, compren estos libros, porque entonces los respaldan a ustedes, papás, que sí les están dando la información certera a los chicos y que no les están mintiendo como les pueden mentir los compañeritos. Yosajandy, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero me gustaría que la última pregunta esté enfocada hacia nunca es tarde para hablar de educación sexual con mi hijo. Es decir, usted ya nos recomendó que hablemos de sexualidad con mi hijo desde que nace y que lo vayamos acompañando en cada etapa del crecimiento. Sí, pero por algún motivo no lo hice. ¿Cómo puedo retomar esa comunicación o cómo puedo empezar con mi hijo independientemente de la edad que tenga? Ok, sí, a veces vamos tarde, a veces digo, ya se me pasó los años, y se puede siempre. Podemos sentar y decir, a ver, me gustaría saber qué información tienes tú sobre. Y hablo un tema esta vez, un tema dentro de un mes, otra vez otro mes, porque no todo bombardeo de un solo, insisto, los sermones no nos gustan a nadie. Entonces me siento y le hago una pregunta, ¿qué información tienes? Y después de la información, le puedo preguntar cuál es tu opinión sobre esa. ¿Qué te dijeron en el colegio? ¿Qué has leído? ¿Qué has visto en las noticias? Porque entonces obtengo de primero del adolescente o del chico adulto su información y su punto de vista. Y entonces yo después te puedo compartir el mío o te puedo compartir qué es algo porque no nos dio el tiempo de hablarlo, pero creo que podemos hacerlo ahorita, ya que tienes novia o ya que tienes novio. Me gustaría que pudiéramos hablar estos temas porque siempre te voy a apoyar. Entonces puedo abrir con amor los espacios y que no va a ser crítica.
porque siempre hay que hablarlo. Una mamá con chicos ya en la universidad me decía, ¿y puedo hablar sobre la prevención de la inyección del VPH que está? Me dice, por supuesto, si es que ya tiene novia, dele, háblelos con ellos, llévenlos al doctor. Pero nunca es tarde para empezar. Si lo que quiero es cuidar a mi hijo, lo mejor es informarlo. Gracias, Yosahandi. Y con esa pregunta cerramos el programa. Así que gracias por haber venido y por cada uno de los consejos tan útiles e interesantes que nos trajo en esta ocasión. Gracias por la invitación. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes por habernos sintonizado. Durante la transmisión del programa salieron los contactos para comunicarse con Yosahandi Alcalá, porque ella puede darle asesoría en cualquier tema de sexualidad, pero en este momento se lo recuerdo, el teléfono es 23 68 31 54 y pueden escribir al correo yosahandialcalá@yosahandialcalá.com, porque allí ella va a tener como toda la disposición para responder las otras consultas que usted tenga y que no pudimos haber respondido en este programa. Nos despedimos y los esperamos el próximo jueves. Hasta la próxima.